Pues muchísimas gracias a todas por su presencia el día de hoy. Mi nombre es Mario Santos Bretón. Tiene 8 años que me gradué, bueno, 7 años más bien dicho. Mi graduación fue el 2 de junio de 2018 aquí del campus. Y bueno, yo estudié Derecho y Finanzas. Un poco de mi historia es que cuando yo estaba como cuarto semestre de la carrera, pues me dio mucho como el gusanito de la psicología. Entonces así yo llegué y yo empecé a escribir a los 16 años. En esa etapa también me metí como a muchos concursos literarios, me fui bien, pero al final del día como que quise, por una parte, tomar un camino distinto a escribir narrativa, a escribir historias, pero bueno, fueron muchos años de mucha lectura muy intensa, muy bonita. No creo que definitivamente biblioteca fue un espacio definitivo para mi formación, no solo como estudiante, sino como escritor, como autor, porque hay libros bellísimos, hay libros, también otra cosa muy interesante es que, por ejemplo, si hay un libro acá en la, más bien dicho, si no hay un libro aquí en Puebla, lo podemos pedir de otro campus. Entonces yo sí disfrutaba eso, ¿no? Porque de repente cuando uno va leyendo, descubriendo autores, pues uno definitivamente pues ya son libros que son o antiguos o muy específicos o muy raros. Entonces en ese momento, cuando yo tengo 20 años, hace 10 años, me entra el gusanito de la psicología porque por una parte quería entender a la gente, quería entenderme a mí mismo y quería aprender a construir personajes. Entonces, eso fue como que una cosa que fue llevando a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, tanto así que dije, bueno, creo que ya no voy a escribir narrativa, me voy a meter más al tema del ensayo y por eso me metí más como a esta línea de escribir este tipo de libros. Yo no los clasifico como autoayuda en lo personal, eh, es un género muy respetable, muy entendible, yo no los identifico como tal porque mi estilo no es escribir bajo esas fórmulas, sino como una fórmula más reflexiva de pensarlo, ir entendiéndonos, conociéndonos, pero sin recetas de cocina, ¿no? Porque eso es lo típico de la autoayuda, me quise alejar de eso también por mi propia formación literaria. Entonces, platicando con la maestra Silvia de aquí del equipo de biblioteca, pues estábamos platicando acerca de realizar estas sesiones. Entonces, bueno, después de todos estos años, después de haberme metido como a conocer muchas corrientes terapéuticas, de realizar trabajo como abogado, de seguir involucrado con la psicología, seguir como con todas estas áreas del desarrollo personal, pues bueno, dije, ¿qué puede ser interesante? Porque bueno, al menos después de 14 años escribiendo, yo creo que una buena creencia que podemos empezar a tener es que el arte no es algo lejano. El arte, pues sí requiere que vayamos aprendiendo y dominando una técnica, pero el arte está disponible y accesible a todos aquellos que quieran conocerlo, entenderlo. Y sobre todo porque la escritura es un arte que se practica también con la lectura. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos formándonos como autores, como escritores, independientemente de que si queremos escribir para nosotros mismos como para desahogarnos al final del día, o si uno ya quiere jugar en las grandes ligas y buscar una editorial y empezar a escribir para ser leído, pues estamos practicando cuando estamos leyendo. Entonces, la lectura al final del día se convierte en una herramienta que podemos utilizar tanto para nosotros mismos, para deleitarnos, para aprender, para conocer, para expandir nuestras fronteras mentales, culturales, emocionales, psicológicas. Entonces, precisamente el leer nos conduce a escribir. Independientemente si tengamos una meta de querer ser escritores, de querer publicar, porque también la otra cosa que me tocó ver o me ha tocado ver a lo largo de todos estos años es que, por ejemplo, muchos decimos, es que quiero escribir un libro. Y el llegar a decir, el primer punto de partida es decir, bueno, tener el deseo, el querer escribir un libro, pero llegar al momento de decir, ya terminé, ya es otra cosa. Y de llegar al momento de decir, ya lo publiqué, ya es otro volado, ¿no? Porque y después el siguiente reto que surge cuando vamos escribiendo, después es, por una parte es superar como, decirlo así, como la pena, por así decirlo. El superar el miedo al juicio de qué van a decir de mí, de lo que estoy escribiendo, de cómo escribo, de los temas de los que hablo, porque al final de cuentas, el llegar a publicar, y también en cualquier arte, ¿no? O sea, no solamente la escritura, el ser leído, sino de repente pararse frente a un público, el tema también, por ejemplo, no sé, de publicar una pintura, un retrato que hacemos, una fotografía,
todo eso implica, por una parte, ganar autoconfianza. Entonces, son como unas ideas, voy a retomar esta idea ahorita, porque la idea de platicar ahorita del tema de disfrutar la lectura y disfrutar la escritura, que bueno, para poder tener esta introducción de lo que vamos a estar trabajando ahorita, estamos en un momento como sociedad crítico. ¿Por qué? Porque tenemos un arma de doble filo. Y ese arma de doble filo es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hoy en día les voy a platicar la historia de cómo hace 5 años decido, bueno, ya es como que mi momento en que yo tengo que ponerme ya a publicar, porque me había tomado una pausa después de un rato. Dije, ya tengo que sentarme a escribir, porque si no, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con este talento? ¿Qué estoy haciendo conmigo mismo? Entonces, hace 5 años, 26 de mayo de 2021, pues de repente estaba yo en una clase de un diplomado que yo estaba tomando y yo tenía la costumbre, sigo teniendo la costumbre de repente comprar muchos libros, que si me llama la atención un título, lo compro. Entonces Amazon tiene sus servicios editoriales de autopublicación. Entonces compré un libro y lo empiezo a revisar y digo, esto parece que lo bajaron de internet, lo copiaron, lo pegaron, quiero devolver este libro. Y cuando me di cuenta que estaban varias personas escribiendo, no escribiendo, sino haciendo este tipo de contenido, porque no puedo decir que sea literatura, al final del día dije, bueno, si se supone que yo sé escribir, que antes me aventaba a concursos, que publicaba en este tipo de sitios, que tenía este tipo de columnas, ¿por qué no estoy yo publicando? Entonces, hace 5 años, en 2021, pues apenas escuchábamos que dentro de unos años iba a llegar la inteligencia artificial. Entonces, en ese momento, todavía era un momento en el que si uno quería escribir, publicar, pues bueno, uno tenía que echarse mano de sus propios recursos, ¿no? Más sobre un tema de autopublicación. O sea, yo hace como 8 o 9 años me aventé un diplomado en edición, comercialización de libros y todo eso, entonces ya llevaba las cosas. Me siento a escribir y como les digo, ¿no? O sea, tener una hoja en blanco es, estaba escuchando ahorita que estudian arquitectura, ¿no? Es como cuando, ¿cómo vas a diseñar esta casa? ¿Cómo vas a diseñar este territorio? ¿Cómo lo vas a organizar? Porque sobre todo, yo digo, una cosa es escribir narrativa, o sea, escribir historias, otra cosa es escribir poesía, y otro tipo de contenido es escribir ensayo. Porque al final del día, lo que viene haciendo el ensayo es trabajar con las ideas de una forma más pura. Lo que hace la narrativa es que trabajemos con las ideas, pero con historias, con sentimientos, con emociones, haciendo ese tejido para que todo eso tenga una organización. Y cuando tenemos todo eso en claro, pues poco a poco empieza a tomar forma, empieza a tener espacio. Entonces, pues bueno, afortunadamente la arquitectura pues es un poquito más enfocada que de repente la literatura y empieza a ser más como un jardín. Empezamos a trabajar como con este concepto de jardín, que si yo quiero colocar mis rosas en un lugar donde les pegue la luz, donde voy a colocar definitivamente este tipo de arbustos aquí o allá, que si necesita sombra, necesita luz, que si sobra esta cantidad de plantas, que si le falta este tipo de plantas, ¿cómo lo acomodo? Así empieza a ser la escritura al final del día. Es decir, ¿cómo termino acomodando todo para que se vea muy bien? Y todo eso, todos esos procesos, pues definitivamente caen dentro de la responsabilidad del autor. Pero hoy, 5 años después, pues ya es muy sencillo decir, bueno, quiero construir una historia con esta línea argumentativa. Quiero que haya personajes de este tipo. Quiero que me des un final feliz y que salga Brad Pitt sonriendo o mirando al atardecer. Entonces, desde esa perspectiva, pues es un momento de doble filo, porque al final del día, pues estamos en un momento que si aprendemos a utilizar estas herramientas, lo que podemos hacer es terminar de potenciar la calidad de nuestro trabajo. O sea, favorece, por ejemplo, a escritores, noveles que quizá necesitan ayuda en temas de ortografía, redacción, a pulir su estilo, ¿no? De si hablamos de estilo, el otro riesgo es que no tengan un estilo propio.
¿Qué quiere decir esto? Que las formas, las metáforas, todos estos recursos estilísticos que tenemos, es decir, cómo utilizamos la poesía para construir un texto, se termine perdiendo y se convierte en un texto rígido y cuadrado, ¿no? Como muy indicativo de los que hace la inteligencia artificial hoy en día. Y el otro punto importante, porque quise empezar con esto, porque por eso necesitamos puntualizar esto. Bueno, termino de explicar cómo la primera parte, ahorita la abordo, es el pensamiento crítico. Porque, me voy a adelantar un poquito con eso, hay categorías de cómo organizamos el conocimiento y la información. Y la capacidad de crear es la forma de inteligencia más grande que tenemos como seres humanos. Y porque la capacidad de crear, la capacidad de proponer, la capacidad de pensar, esa capacidad, si se las dejamos completamente a la inteligencia artificial, estamos perdiendo nuestra capacidad de decidir. Y o sea, yo no estoy diciendo que la inteligencia artificial sea mala, pero quien la sepa utilizar y quien sepa dominar todos estos niveles de razonamiento, le va a sacar un jugo brillante. Va a saber crear nuevas joyas, va a saber crear nuevas propuestas, no solamente en la literatura, sino en cualquier campo de conocimiento. Es decir, podemos llegar a nuevos hitos, a nuevas realidades, a nuevas propuestas que nos lleven a cosas mucho mejores a nivel artístico, creativo, tecnológico, etcétera. Pero el otro lado de la moneda, si nos quedamos en, dame una historia, ¿no? Dame este tipo de personajes. Dame este tipo de argumentos. Ponme la historia en el TEC de Monterrey, Campus Puebla, ¿no? Está aulas 1, aulas 2, aulas 3, aulas 4 y los nuevos edificios que hay, porque eso no me tocaron en mi época. Entonces, desde esa perspectiva, pues estamos en un momento que afortunadamente, bueno, afortunada y desafortunadamente, pues si las nuevas generaciones se quedan sin estos niveles de razonamiento, nosotros vamos a terminar siendo quienes les sirvamos a las máquinas. Pero si somos nosotros mismos quienes nos damos el tiempo de leer, de disfrutar, de conocer, de aprender, de reflexionar y también de desconectarnos de la tecnología, vamos a poder proponer cosas nuevas. O sea, y lo digo esto porque ya han salido nuevos estudios que las nuevas élites mundiales lo que están haciendo y lo que están proponiendo es que sus hijos se alejen de la inteligencia artificial y de la tecnología, para que primero empezar a pensar, empezar a razonar, para que después se pueda dominar esta tecnología, ¿no? Entonces comienzo con esta primera idea, porque esto lo que genera es la importancia de regresar a la lectura, de volver a disfrutar a la lectura, de atreverse a leer cosas difíciles con paciencia. Porque incluso, o sea, la misma inteligencia artificial nos puede ayudar a leer mejor. O sea, yo no les recomiendo que si quieren leer de filosofía se vayan a algún filósofo complicado, pero si lo quieren hacer, ahí está la inteligencia artificial. Oye, es que no entiendo este pasaje, explícame. Lo van a entender, lo van a comprender. Les va a ayudar a avanzar más rápido, ¿no? O sea, a mí me hubiera encantado hace 10 años, cuando yo estaba en esta época metiéndome de lleno con el tema de la escritura, haber tenido esas herramientas. Bueno, lo que yo hacía era que buscaba libros que hablaban de autores y libros de los libros y etcétera, ¿no? Eso fue mi caso, pero en este caso lo retomo. Porque al final del día, el pensamiento crítico, o sea, estos niveles de pensamiento que tenemos aquí, generan beneficios e impactos, tanto a nivel cognitivo, o sea, al nivel de aprendizaje, al nivel de información que manejamos, pero sobre todo a nivel emocional. Quienes ejercen realmente un liderazgo positivo, quienes realmente ejercen un liderazgo transformacional, son quienes dominan el pensamiento crítico. ¿Y qué significa esto? Porque son personas que al final del día tienen esta capacidad de cuestionar la realidad, cuestionar lo que está pasando, no por ser contreras, sino para entender por qué, para qué y cómo. Entonces eso es el beneficio del pensamiento crítico. Porque para muchas veces
cuestionar qué es lo que está pasando, las decisiones que tomamos, lo que estamos haciendo, necesitamos cuestionarnos. Y para eso nos sirve el pensamiento crítico. Porque al final del día, el abrirse a nuevas ideas, el abrirse a nuevas formas de pensamiento, el abrirse a hacer cosas nuevas, distintas, crecer como personas, viene de esta flexibilidad cognitiva que vamos generando con el paso del tiempo. Entonces, porque a partir de ello, dejamos de encerrarnos en marcos específicos de sistemas de creencias, de formas de pensar, de sentir, de aceptar, de integrar nuevas personas en nuestra vida, en nuestro día a día, y nos abrimos a la vida. Entonces, en pocas palabras, ¿qué quiero compartir también? Que el abrirnos al conocimiento, el abrirnos al arte, el abrirnos precisamente a todas estas nuevas experiencias, nos van a enriquecer en nuestra vida. Porque al final del día, el arte nos enriquece como seres humanos. El arte nos llena, nos va a abrir a conocer mejor a otras personas, a interactuar, a compartir y a hacernos una mejor sociedad. Eso es lo importante del arte y del pensamiento crítico, porque nos va a hacer, pues, apoyarnos, conectarnos, más allá de una pantalla. Porque ahora los nuevos retos es que volvamos a ser como antes, que aprendamos a dejar de necesitar de pantallas para interactuar, para escuchar, para conectar, para generar puentes. Porque irónicamente en las épocas de mayor conexión digital es cuando más vamos a aprender a valorar la conexión uno a uno. Y eso es lo que también se viene para las próximas generaciones. Entonces, lo que comentaba ahorita, el ejercicio de algún arte, el ejercicio de alguna otra forma de pensamiento, también ya nos va a ir llevando a una disciplina mental, una disciplina también neurológica, porque estamos perdiendo nuestra capacidad de concentración. Entonces, también en el fondo la propuesta de esta plática es dense la oportunidad de ejercer el arte de que quieran. Si quieren ejercer el arte de la lectura, en algún momento los puede llevar a una escritura personal para ustedes mismas, para estar escribiendo en un diario, desahogo emocional, de alguna forma terapéutica, lo puedan hacer. Y si quieren aventarse, bueno, quiero escribir un cuento, se avienten con seguridad, que lo hagan por el gusto de hacerlo. Eso es lo importante. Entonces, sobre todo, la clave de la inteligencia artificial es unir variables. Los grandes genios de la historia, si ustedes leen las biografías, lo que hacen es unir áreas del conocimiento, del pensamiento, que aparentemente pueden estar muy distantes entre sí. O sea, cuando escuchamos a Leonardo da Vinci, ¿no? Cuando escuchamos a Steve Jobs, cuando empieza a unir la creatividad y la tecnología con la creatividad y la belleza, por ejemplo. Cuando empezamos a observar que los grandes cambios en la humanidad y en la sociedad se dan cuando se unen ideas que parecen estar muy lejanas. Y sobre todo, el dominar cualquier área del conocimiento de la vida se da sobre la constancia. Y cuando leemos, cuando estamos con un libro, pues vamos haciéndonos más humanos, vamos haciéndonos más inteligentes, más capaces en áreas relacionadas con lo lingüístico, lo verbal, y lo vamos dominando. Entonces, hasta aquí alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir. Vamos, muy bien. Perfecto. Entonces es esto. Para esta diapositiva la tenía que haber llamado ¿cómo no convertirnos en máquinas? Porque irónicamente, en este momento, pues como tenemos esta facilidad, esta accesibilidad de la que es la inteligencia artificial, de lo que es todo esto, pues tenemos que ir enriqueciendo nuestro lado humano. Tenemos que ir enriqueciendo la creatividad. Entonces es irnos conectando con el campo artístico que sea su elección, sea lectura, escultura, cine, etcétera, que tenga calidad. Pero no solamente como observadores,
sino un poco a poco irnos introduciéndonos también como críticos, porque para poder ser crítico hay que conocer la teoría, hay que conocer los elementos, los fundamentales, porque entonces cuando tomamos un libro, cuando vemos una película, cuando vamos a una obra, a una exposición artística, empezamos a entender mejor lo que nos quiere decir el autor. Y en ese sentido, irnos exponiendo, encontrar un arte con el que nos sintamos cómodos para sentir que después de ejercerlo, uno está más tranquilo, más calmado, más desahogado, porque para eso nos ayuda el arte, ¿no? O sea, para librarnos de lo que podemos estar pensando a lo largo del día, de lo que podemos ir cargando de nuestras relaciones, nuestros vínculos. Y aquí, esta frase de aquí es de Nietzsche, ¿no? En síntesis, lo que dice esta frase, que el genio no es aquel que descubre lo nuevo, sino el que logra ver algo nuevo en lo simple y en lo cotidiano del día a día. Y la magia también de esta frase viene de compartir la idea de con qué ojos yo estoy viendo la vida. Porque si sigo viéndolo todo de una forma cuadrada, encasillada, cotidiana, gris, lo que puede ser cotidiano lo dejo de valorar. Pero, por ejemplo, el ir al trabajo, el salir con una persona, el realizar algo nuevo, algo distinto y verlo con esa gratitud de lo nuevo, con esa curiosidad, nos cambia también la percepción de la vida. Por eso es importante el irnos exponiendo al arte, porque esa exposición también nos ayuda a conectar mejor con la vida misma. Y esto va de la mano con el tema de la curiosidad activa. O sea, algo muy padre que he ido haciendo el TEC a lo largo de los años es que la formación que nos da, todo lo que he ido dando desde mis épocas, estoy hablando de hace 10 años, era darnos todas estas posibilidades. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Platicaba recientemente, yo le decía, bueno, si yo hubiera estudiado Derecho en la Libre de Derecho, pues yo hubiera sufrido mi licenciatura. ¿Por qué? Porque yo sabía que desde chiquito era una persona que tenía intereses en muchos campos del conocimiento, que yo tenía mis amigos ingenieros, arquitectos, licenciados, de todos los colores y de todos los sabores. Entonces, con eso en mente, pues decir, yo no soy solamente este campo del conocimiento, yo no soy solamente esta persona que conoce de estos temas o que lee de estos temas, porque todo nos forma, todo nos enriquece. Distintas formas de pensar sociales, etcétera, ¿no? Conocer todo tipo de personas, lugares, experiencias, porque eso nos nutre, porque nos enseña, hay una frase que me vino ahorita a la mente de un poeta francés, Charles Baudelaire, que dice, la capacidad de amar es la capacidad de salir de uno mismo. Entonces, si uno quiere expandir sus fronteras, abrirse a lo nuevo, ¿no? Y darse permiso de jugar, de divertirse, de pasarla bien. Eso es lo importante. Hay otra frase bellísima de Nietzsche, que creo que se podrán dar cuenta que soy como medio fan del señor, y este señor decía, él decía, palabras más, palabras menos, un poco parafraseada, me gusta la seriedad con la que los niños juegan. Es decir, al final de todo, sé que puede sonar como a blasfemia lo que voy a decir, la vida es un juego si estamos dispuestos a que sea un juego, a que sea menos pesada, a ver de cómo puedo sacar la enseñanza, el divertirme o cómo puedo aprender de esta situación aunque se vea pesada. ¿Cómo puedo darme este permiso de sonreír incluso en circunstancias adversas o circunstancias pesadas? ¿O cómo puedo darme 5 o 10 minutos, aunque tenga todos los problemas que tenga, para volver a sonreír, para volver a estar en paz? Porque eso va a alimentar la creatividad. A decir, bueno, si estoy en todo este caos, en todas estas situaciones, y me doy permiso de hacer algo distinto, el pensamiento, las conexiones neuronales se estimulan y eso va a permitir que podamos llegar con nuevas propuestas. Y moverse, 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 moverse. Bailar, cantar, hacer ejercicio, lo que quieran, porque esto también estimula el cerebro.
Y desde esta perspectiva, lo que comentaba, una desconexión inteligente, una desconexión de lo digital, pero buscar la conexión en lo humano, en acercarnos, en conocer, en platicar, en generar redes, redes de apoyo, de amistades. La verdad, me da mucho gusto que se esté implementando estos círculos para padres, que tengan ustedes las oportunidades de estar aquí, porque en mis épocas eso no había, y estoy hablándoles de hace 10 años, ¿no? Entonces eso no había, ¿no? O sea, y qué increíble que quizá mi mamá hubiera tenido la oportunidad de estar aquí, de estar compartiendo y todas estas situaciones. ¿Dónde? Claro que sí. Les estaré invitando para la próxima con mucho gusto. Y finalmente, la disciplina creativa. Todos somos artistas y una cosa es el talento. Una cosa es que quizá por circunstancias familiares, sociales, lo que quieran, ciertas personas hayan tenido una ventaja inicial, porque el talento solamente es una ventaja inicial, pero el talento requiere de disciplina. O sea, porque podemos decir, quiero publicar un libro, quiero escribir un libro, y por el simple gusto de escribir mi biografía, de escribir cómo logré este éxito, podemos decirlo, pero el sentarse a escribir requiere disciplina. O sea, cualquier arte, el arte que quieran, actuación, baile, canto, diseño, lo que quieran, requiere disciplina. O sea, lo interesante del arte es que lo asociamos con la pasión, con la entrega, con el deseo de esa creación. Entonces, quise comenzar esta charla del día de hoy abarcando esta parte, porque al final del día estamos en un momento donde gracias a todo lo que hay de la inteligencia artificial, de la computación, los avances tecnológicos, lo que nos va a dar la verdadera ventaja competitiva sobre todo ello es ser más humanos. Eso es lo que nos va a poner adelante de la inteligencia artificial. La presencia humana, la interacción, el uno a uno. La tendencia es que todos, la mayoría de las profesiones que van a venir, pues el talento humano de compartir, de dirigir, de estar presentes, de acompañar, eso va a ser valioso, tan valioso como lo técnico. Y eso es importante a tener en cuenta. Entonces, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Muy bien. Entonces voy a preguntar, ¿quién de aquí leyó este librito que les llegó por PDF? Usted. Ah, ok, ok, ok. Platíquenme qué les gustó, qué les pareció, qué leyeron, qué les causó duda antes de que empecemos a hablar de por qué a los humanos nos gusta el chisme. Entonces, adelante, quien quiera compartir. Yo lo leí y la verdad me gusta mucho leer, pero nunca había experimentado un libro, ¿no? Que es lo que importa, el contexto, lo que importa el gesto, lo que importa o la trama o cómo lo desenvuelven y cómo se pueden causar tantos conflictos dentro de tu misma trama. Y a veces son buenos, pero el sabor de boca que te queda después de leer es el que Correcto. ¿Cómo se llama usted? ver, ¿Perdón? ver, Berta. Muy bien. Y le voy a hablar de usted, porque luego tuteo a la sí, gente. probablemente. Sí. Y Berta, una pregunta. Eh, ¿Cuál es tu libro favorito? Ay, no, me encantan los que tienen tramas, así como un libro en específico. Los que tienen tramas donde no sabes para dónde va la verdad. Y tú dices, ay, sí, va a ser una de leer. Aparte que queda recluido después de la Segunda Guerra Mundial en un hotel. Entonces, ese es su castigo, ¿no? No haber hecho un poema. Entonces, vive 30 años dentro del hotel.
se va desenvolviendo toda la trama, y a fin de cuentas logra liberarse, pero toda la trama está perfectamente chef, y así, bueno, y así pues. Pues muy bien. Vamos a irlo haciendo conversado. Voy a ir retomando como los puntos que nos van compartiendo. Muchas gracias, Berta. Él está diseñado aquí diapositivas, pero me gusta más de repente hacerlo como que más conversado. En toda trama, todo tiene que sumar, no es de las cosas que dice el libro, todo tiene que sumar. Es cuando, por ejemplo, se están tomando un café con una amiga, ¿no? Y le están diciendo, es que mi hija, mi hijo conoció a fulanita, fulanito, y yo creo que es mal prospecto, ¿no? Se ve que saca puro 70, que anda ahí setenteando, que hace lo que puede para ir sobreviviendo en el TEC. Pero le gustan los chilaquiles, ¿no? Y entonces es como, bueno, ¿y qué tiene que ver los chilaquiles, no? Entonces es eso, todo tiene que ir sumando. Cuando estamos escribiendo, o sea, porque en una de las cosas que dice el libro, todo lo que vamos sumando de personajes, de escenas, ya sea que van sumando para ayudarnos a entender toda la historia como una línea, ¿no? Aquí lo nombra como los arcos narrativos, y por otra parte, lo que nos ayuda también, quizá no va dentro de la historia, pero ayuda a entender el por qué toma esa decisión o cómo llega a ese punto. Para eso nos sirven esos detalles, ¿no? El ir planteando las escenas con ya sean escenarios, personas. Muchísimas gracias, Berta. ¿Quién más se anima a compartir? Hablamos de la parte de que hay diferentes técnicos, pero de tipos, ¿no? Leve, intermedio y luego ya cuando uno esté totalmente puede ser esto como malentendidos, otros que sí tienes que como el conflicto puede ser pues sostener, ¿no? La historia, eh, pues bueno, ese punto de vista se me hizo interesante. ¿Cuál es su nombre, por favor? Rebeca. Muy Muy bien. Los tipos de conflicto que y hay, los tipos de conflicto. político, religioso, personal, social. Aquí. Muy bien. Muchísimas gracias, Rebeca. Voy contigo, ahorita voy retomando. Adelante. Bueno, a mí me pareció muy interesante la oportunidad de acceder a lo que yo advertí como un método de análisis, tanto para la creación como para la comprensión de un texto literario. En su momento no me dediqué a eso, leíamos, por eso conecté, porque en especial yo recuerdo el método de análisis trata de que todo relato literario, hay un objeto que normalmente es el principal, perdón, hay un sujeto que busca un objeto. Que este objeto, por ejemplo, cuando buscamos normalmente es el príncipe que va en busca del amor de la princesa. Hay un oponente que puede ser la bruja, puede ser la mala, y el sujeto pasa por una serie de peripecias para conseguir el objeto del deseo, que en este caso es el amor. Y de la misma manera, en los cuentos, en los relatos policíacos, pues hay un detective que busca cómo resolver el crimen, y así podemos ir clasificando por género, ¿no? Según el fantástico, el terror. Y me llamó la atención porque pues aquí se habla del conflicto. Finalmente, entre esto que yo les explicaba del sujeto y el objeto, el conflicto, y la manera en la que se describe, se construye el conflicto, es lo que hace la diferencia en una obra literaria. ¿Por qué me llama la atención? Tengo tres hijos adolescentes. Mamá, maestra de español durante muchos años,
desde chiquitos, pero llegó la tecnología y me he topado con, pares. Bueno, hay acercamiento, por un lado, que está padre, la tecnificación educativa, pero al final del día me pareció un texto sencillo, como para ejercicio, sobre todo que están tan la IA, ¿no? Yo sé que los enseñan, pero no hay que ser un poco rojo, un arma. Me gustó encontrar que Carmen Font dice, bueno, al final ya la literatura es el texto que nos permite sentir. Porque cada quien encuentra, hay un sector competente, todos los sectores, cada uno, un contexto, un pensamiento crítico, un nivel de análisis que nos permite encontrar en el texto diferentes acercamientos a lo que el autor dice, que hay que tener en cuenta que no siempre lo que el autor dice es lo que entiende. Correcto. Muy interesante, porque está difícil. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Marta Beatriz. Marta Beatriz. Entonces vamos con Rebeca y con Marta Beatriz. Vamos a tomar dos ideas. Yo creo que esto nos va a servir para las dos ideas. Entonces, en este sentido, ¿no? En este sentido, Carmen Font lo que hace decir, ¿no? El conflicto puede empezar en uno mismo, ¿no? En psicología esto lo llamamos autosabotaje. De forma muy sencilla. O sea, porque lo observamos, ¿no? Muchas veces una persona en cualquier circunstancia de vida puede estudiar en el TEC de Monterrey, que sus papás lo ayudan, que no necesita beca, pues está sumido en la depresión total porque no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Entonces, eso podríamos decir que es el conflicto consigo mismo, ¿no? Es lo que empieza a establecer. Después, el otro aspecto que establece Carmen Font es el hombre contra la sociedad, ¿no? Y entonces empieza a establecer que el conflicto por lo religioso, espiritual, el conflicto por lo político, el conflicto contra la autoridad. Entonces, aquí lo empezamos a visualizar. Este meme tiene como 10 años que lo vi, ¿eh? O sea, se los juro, o sea, este meme tiene sus años y dije, le queda perfecto para escenificarlo. Entonces, contra la sociedad, contra sí mismo, y desde esta perspectiva empezamos a identificar, ¿no? ¿Cómo vamos trascendiendo con este pensamiento como humanidad, como sociedad? Porque quizá en ciertas etapas estábamos en un momento donde nos conflictuábamos contra otros. ¿Cómo pasamos a esta autoobservación de nosotros mismos? Porque lo que se establece, ¿no? Que a partir de la ilustración, lo que viene es que el hombre se empieza a recoger hacia sí mismo, hacia su propio interior. Y encontramos esta cúspide en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con corrientes como el existencialismo, donde también nos empezamos a preguntar acerca de la existencia de Dios, si Dios existe o no existe, y qué terminamos haciendo con nuestras creencias espirituales. Y empieza a ser esa relación de cómo el hombre empieza a conflictuarse, ya sea con su entorno, consigo mismo o con la realidad. Ahorita voy a platicar de algunas obras para ir ejemplificando cada una de estas. Como al inicio, ¿no? Por ejemplo, Robinson Crusoe, que es una de las joyas y de las primeras obras de la literatura inglesa, ¿no? Robinson Crusoe se quedó varado en una isla y tenía que ir domando a la naturaleza. Y estamos hablando de las primeras obras de la literatura inglesa, ya de las primeras novelas. Después empezamos a observar, sobre todo en la literatura del siglo XIX, el gran ejemplo es la literatura rusa, ¿no? Como La Guerra y la Paz de Tolstoy, Ana Karenina, el hombre contra la sociedad. Empezamos a observar todos los conflictos ideológicos sociales. Empezamos a observar también todo este tipo de novelas que empiezan a vislumbrar cómo la tecnología, estoy saltando la siguiente, cómo la sociedad está realmente
con esta fricción entre sí mismo. Empezamos a observar también que poco a poco ya se están empezando a dar, ¿no? Como que estas novelas contra la tecnología, ¿no? O sea, ahorita que está el boom de la inteligencia artificial, pues es divertido ver cómo van a surgir ya en específico estas novelas que van a hablar de la inteligencia artificial, pero al padre de la ciencia ficción, o sea, Isaac Asimov, pues él ya estaba hablando, ¿no? En Yo Robot, ¿no? Empezando a establecer como los grandes dilemas éticos y sociales que puede surgir de este crecimiento de la tecnología. Y efectivamente, ¿no? O sea, dentro de esta parte que hemos ido diciendo, por ejemplo, voy a tomar una obra que toque varias, ¿no? ¿Quién de aquí ha leído a Carlos Fuentes? A Carlos Fuentes. ¿Quién ha leído La muerte de Artemio Cruz? Muy bien. La muerte de Artemio Cruz, no les voy a decir de qué trata al 100%, para no arruinárselas. Lo suficiente para que si la quieren leer, la lean. Pues es la historia, ¿no? De este hombre post-revolucionario, bueno, revolucionario, que le tocó luchar en la revolución, que le tocó conflictuarse con otras personas, pero aquí está en el lecho de su muerte, dialogando consigo mismo. Entonces, por eso es una de las grandes joyas de la literatura mexicana. Y cuando, por ejemplo, hay un autor argentino, Adolfo Bioy Cázares, que él tiene una novela que se llama La invención de Morel, ¿no? Y La invención de Morel, que es una novela muy preciosa de un hombre que se enamora, está entre estos dos, entre el hombre contra la realidad y la tecnología. No voy a platicar más de La invención de Morel, que es un libro muy bonito. Y sobre todo, cuando empezamos a hablar de esta última línea del conflicto, cuando empezamos a hablar, pues definitivamente, pues todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la mitología griega, es del hombre contra los dioses. O sea, el hombre contra su propio destino. Eso es lo que en esta realidad se traza. Por ejemplo, obras de teatro, por ejemplo, esta de Samuel Beckett, que fue Premio Nobel de Literatura, el hombre contra ningún dios, esperando a Godot, ¿no? Esperando, ¿no? Porque es una burla que la hace, esperando a Godot, Ot. Entonces es esta broma. Y cuando empezamos a establecer que las nuevas novelas, por ejemplo, un autor español ahorita que es de los que está en la terna para el Nobel, que se llama Enrique Vilamatas, pues ya empiezan a jugar con esta percepción del autor mismo en la obra y bromear y jugar con el tema de los autores. Y entonces, lo que estábamos platicando. El conflicto, en este sentido, tiene que ser veraz. Es decir, un conflicto que sea creíble. Porque, o sea, si yo le dijeran, es que el gobierno de Ruanda me está buscando, ¿no? Sí, ¿no? Qué padre, ¿no? A que diga es distinto, bueno, no pague una declaración de mis impuestos y me busca el SAT, ¿no? Entonces ahí ya empieza una novela de espías, ¿no? Entonces, tiene que ser veraz, porque si decimos, bueno, cosas que no puedan conectar en un nivel de realidad, no lo vamos a creer. Y no vamos a decir, pues está buena tu fantasía, vamos a observarlo más como una fantasía que como algo real. Y eso es a lo que también hace referencia con resonancia. Algo que yo perciba con lo que yo me puedo identificar. Porque al final del día, la lectura es un acto de empatía. Todos buscamos y queremos empatizar cuando leemos un libro. No queremos, o sea, cuando estamos muy abiertos de la mente y del pensamiento, pues sí podemos, o sea, quiero leer una novela acerca de los niños en Sudáfrica en 1855. Bueno, qué padre, ¿no? O sea, pero lo que queremos es cosas que nos reflejen algo de nosotros mismos y por eso necesitamos esta resonancia. Pero lo que también nos encanta en los chismes es que nos digan que hay broncas. Es la verdad. O sea, oye, te tengo un chisme. No, es que saqué 10 en mi examen. Sí, qué padre, ¿no? No, es que te tengo un chisme. Es que sabes que yo estudié muy bien, hice súper bien mi tarea. Bueno, este es un caso mío en la preparatoria. Me pusieron unas diapositivas donde tenía que definir si se estaban uniendo las células, si se estaban separando. Y las dos estuvieron mal. Entonces, ¿qué onda con la maestra, no? Entonces, el conflicto
eso sí nos llama la atención, porque la ausencia de conflicto nos parece como, qué bien, ¿no? Es que fui a tramitar mi título, ¿no? Y fui, firmé y ya me dieron mi título, ¿no? Sencillo. No, gente, ¿no? Casos de la vida real. Una amistad en otra universidad. Entonces esta persona se graduó, pero fue la pandemia y que no llegaban sus documentos. Este les va a gustar más, ¿no? Por eso les digo que es chisme. Una amiga que es médico. Se aventó toda la licenciatura. Ya está en sus trámites de titulación y que le dicen que su certificado de preparatoria era falso. ¿Es neta? Sí. Sí. O sea, por eso les digo, el chisme, el conflicto, eso es lo que nos llama la atención en la literatura, ¿no? Y sobre todo cuando estamos a nada de perder algo de mucho valor. O sea, eso es lo que genera esos nuevos narrativos. Porque resulta que esta persona era de Tehuacán, que le inscribieron en una preparatoria particular, que cuando ya está por hacer el trámite de titulación, vámonos. ¿Sabes qué? Pues bueno, hace la prepa abierta y se avienta la prepa en menos de un año haciendo todos los exámenes y le dicen, ¿sabes qué? Pues te tenemos que ir registrando tus materias semestre a semestre. Entonces, en lugar de graduarse a sus 23, se graduó hacia los 28. Y pues ya se dedicó a otra cosa, ¿no? O sea, porque se tuvo que esperar esos 5 años, ponerse a trabajar en otras cosas. O sea, por eso les digo, el conflicto es lo que nos da material para identificarnos con las situaciones del día a día, ¿no? Eso es lo que estábamos platicando, cómo va creciendo la historia, pero aquí es algo muy, muy importante, que era aquí lo que nos estaba compartiendo Marta. Al final del día son dos cosas. El conflicto que es algo que yo quiero y no puedo tener porque no sé cómo alcanzarlo, no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé cómo llegar ahí. Pero lo puedo desear, ¿no? Es como decir, entro al TEC, empiezo mi licenciatura, yo sé que me quiero graduar dentro de 4 o 5 años. Pero bueno, ¿no? O quiero ser abogado litigante, pero sé que tengo que atravesar toda la licenciatura para llegar ahí. Y el otro lado del conflicto es cuando hay algo que nos oprime o nos reprime. O sea, acá lo tomo un poquito más desde el ámbito de la psicología. ¿Por qué? Porque tengo a alguien que me está haciendo frente, alguien que no me permite llegar a lo que quiero, a lo que deseo, o que no me deja vivir en paz. Eso sería represión. Opresión y represión. Porque opresión es oprimir, ¿no? O sea, de forma muy sintetizada es tener a alguien sometido. Y reprimir es no permitir que algo se exprese. Por ejemplo, y retomando todas estas ideas, todo conflicto es el ejemplo de una resistencia o de un cambio muy fuerte. En este ejemplo, quiero graduarme en el TEC de Monterrey, ¿no? Muchas de las historias de éxito que hay, ¿no? Gente, circunstancias humildes, que tuvieron que estudiar, tuvieron que trabajar, que la beca, que esto o el otro, es todo eso, todas esas resistencias que viven las personas, lo que hace que nosotros admiremos algo son las resistencias que observamos que otros tienen que vivir. O sea, les platico el caso. Una persona que viene en casi la historia de Benito Juárez, ¿no? Un lugar humilde, circunstancias en contra, sin la economía suficiente, pero logró llegar a donde quería llegar. Porque al final del día, el superar una resistencia implica un modo de utilizar la inteligencia. O sea, alguna vez en la plática con algún amigo me decía, si la inteligencia es poder, la inteligencia te tiene que servir para superar tus resistencias. Eso me decía este amigo. Y ese es un ejemplo, ¿no? Algo difícil con lo que tenemos que estar aventándonos un round en el día a día. Y por otra parte, un cambio inesperado, pandemia, ¿no? De repente todos encerrados, nadie se esperaba ese cambio. Otro cambio inesperado, una enfermedad súbita, un fallecimiento.
cualquier tema traumático fuerte, pues va a venir a generar una resistencia, porque o estábamos en una condición donde tenemos que movernos y empezar a avanzar en la vida para llegar a recuperar como estábamos antes, o a mejorar nuestra condición, o a sobrevivir también, porque eso también generan los cambios y los duelos, o pues que nos arrastre la vida, ¿no? Por no decirlo de otra forma, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, porque es la suma de dos fuerzas, la suma de dos fuerzas. Aquí lo interesante de hablar del conflicto es porque al final del día, eso que queremos, eso que deseamos, eso que buscamos, se convierte en algo heroico, entre comillas, porque no lo podemos tener. O sea, digo, porque hay veces, aquí viene a colación la oración de la serenidad. ¿Quién se sabe aquí la oración de la serenidad? Dios, concédeme la serenidad para las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo, sabiduría para reconocer. Correcto. Y precisamente es eso, ¿no? La oración de la serenidad de San Francisco de Asís, lo que nos genera es eso. Al final del día, pues las tragedias, ¿no? El cambio imposible, la lucha de poder, la opresión imposible de cambiar, o finalmente, como en algunas otras obras, los personajes van encontrando esa sabiduría que necesitan para vencer aquellos obstáculos. Porque hay veces, ¿no? O sea, como dice la oración de la serenidad, necesitamos el valor para afrontarnos a nosotros mismos, para confrontarnos a nosotros mismos y vencer esa resistencia. Porque hay veces que nos podemos pasar de valientes y terminar vencidos. Pero hay veces que a quien tenemos que superar es a nosotros mismos y a nuestro temor. Entonces, en síntesis de toda esta charla, cada vez que abran un libro, encuentren el arte dentro de la técnica y encuentren también el arte de cómo vivir y aprender de esa experiencia que hay en los libros. Mi nombre es Mario Santos Bretón, me dio muchísimo gusto platicar con ustedes el día de hoy. En todas las redes sociales me encuentran como Mario Santos Autor, ¿no? Así fácil y sencillo, y me da mucho gusto compartir con ustedes. Muchas gracias.